En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Y Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Ocurre algo muy especial, muy curioso con el Evangelio cuando nos acercamos a los relatos donde Jesús dialoga con los fariseos, cuando Jesús podríamos decir, enfrenta con las dudas, cuestionamientos y ataques de este grupo religioso tan importante para el pueblo de Israel, porque ellos eran los maestros, los que educaban y guiaban el pueblo. Los maestros de la ley, los fariseos, los escribas, así podríamos mencionar varios sinónimos que describen este grupo tan importante. Para nosotros, eh, o a nosotros nos hacen un gran favor. Porque imagínense que cuando llega un momento, cuando Jesús obra en favor del pueblo y los fariseos empiezan a intervenir, Jesús responde a lo que ellos hacen. Y hoy lo tenemos escrito en el Evangelio. Así ocurrió con el paralítico, nos acordamos muy bien que ellos empezaron a cuestionar el perdón de los pecados. Entonces Jesús les contesta y les dice tan abiertamente que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar los pecados. Cuando ellos cuestionan a Jesús y dicen que Él es quien actúa con el poder de Belcebú, Jesús también contesta esta duda y nos aclara la acción del enemigo. Y hoy, cuando un maestro de la ley quiere poner a prueba a Jesús, provoca en él no solamente la repetición de la ley que ya se conocía en Israel, la ley que también nosotros repetimos diciendo: amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, sino Jesús agrega esta parábola tan hermosa que nos habla de la misericordia, la parábola en la cual el samaritano es la figura de Jesucristo. Y el mandato que el Señor dirige a nosotros: anda y haz tú lo mismo, refiriéndose al amor misericordioso que Dios quiere que compartamos con los demás. Buscando la base, ¿dónde está la virtud necesaria para que nosotros podamos amar a Dios con todo nuestro ser? Lo encontramos en el Salmo 68, cuando repetimos constantemente la palabra
humildes, humildad, porque es la virtud que nos dispone para reconocer a Dios como el centro de nuestra vida. La humildad es una virtud ganada y probada, la virtud infundida en nosotros por la gracia, pero también experimentada durante nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros no hemos tenido momentos en la vida donde nos hemos declarado suficientemente poderosos, con las aptitudes y cualidades tan especiales, y para encontrar el trabajo, para continuar la carrera, para dominar los problemas, para permanecer bien de la salud? Dios, en su gran misericordia, para forjarnos de un carácter cristiano lleno de virtudes, nos permite llegar al borde, al límite de nuestra existencia humana y darnos cuenta de que realmente no somos dioses. ¿En qué momento nos hemos acercado al corazón abierto del Salvador? Cuando nos sentíamos fuertes y poderosos, cuando las cosas salían supremamente bien, cuando dominábamos la realidad. No, todo lo contrario. Cuando nos sentíamos pequeños, limitados y sin respuesta. La prueba por la cual pasamos en la vida nos enseña esta gran misericordia que es necesaria para recibir la gracia. ¿Quiénes son los que reciben la gracia? Los humildes. Dice Santiago, Dios resiste a los soberbios. Entonces, si tú quieres hoy, mañana y pasado mañana recibir la gracia, ¿qué tienes que hacer? Postrarte delante de Dios en adoración y amarlo con todo tu ser. En otras palabras, ponerlo en el centro. El trono que tenemos en nuestro corazón es únicamente para Dios. Y varias veces nos hacemos el examen de conciencia. ¿Qué es lo que me roba la paz? ¿Qué es lo que ocupa mi mente? ¿Qué es lo que me enferma? Y nos damos cuenta que muchas veces es una persona, es un asunto personal, un recuerdo o un proyecto del futuro, es el trabajo o es la parte material. Y empezamos a girar en torno de la creación y obviamente sabiéndolo desde la palabra de Dios, la idolatría termina en la muerte. ¿Cómo terminó la fiesta de los judíos cuando Moisés estaba en el monte esperando la respuesta de Dios? Cuando Moisés se entera de la idolatría de sus paisanos y baja con las tablas, las rompe, y luego llega la muerte a los que participaron en la idolatría. Podríamos tomarlo también de manera espiritual, que la idolatría nos roba la vitalidad. Jesús dice, para que cumplamos el mandamiento del amor a Dios y que tengamos vida. Si cumples el mandamiento que dice amar a Dios con todo tu ser, con toda tu mente y con toda tu alma, tendrás vida. Y la otra parte del mandamiento, y no es una casualidad, es el segundo mandamiento, amar al prójimo. Muchas veces es un amor que palpa la fragilidad del otro. Y es donde nos encontramos con un conflicto y con una dificultad. Porque Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios siempre comparte lo mejor para nosotros. Pero en la relación con las personas, nosotros palpamos la debilidad y el pecado del otro. ¿Cuál es la respuesta de nosotros frente al pecado? Queriendo amar al otro, la misericordia. La misericordia bien entendida. Y es un punto que se nos dificulta bastante. Me parece muy acorde a la intención de hoy. Porque muchas veces nosotros, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, mal entendimos la misericordia. Como la postura de la simpatía es tan importante para nosotros, como queremos estar bien con todo el mundo, cuando la sonrisa nos importa tanto, entonces a veces, queriendo compartir algo con una persona cercana para ayudarle, cedemos para decir la verdad. La misericordia de Dios siempre, siempre, en todo momento, se basa en el amor y en la verdad.
El samaritano no desconoce la situación difícil del hombre que fue atacado por los bandidos. Él reconoce las heridas de la situación, esta situación de impotencia, y empieza a actuar. No le soba el hombro y dice, tranquilo, todo está bien, no te pasa nada. Todo lo contrario. Estás a punto de morir, por ende yo te voy a atender y voy a echar el vino y el aceite en tus heridas y te voy a llevar a una posada. Cuando actuamos desde la misericordia, siempre vamos a palpar las heridas del otro. Pero no tengamos miedo de la verdad. La verdad con el amor, sin prejuicios, sin juzgar por apariencias, pero siempre desde el corazón, viendo la realidad. Así actúa el Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo y derrama en nuestros corazones el amor, luego llega la verdad. Jesús actúa de esta manera. ¿Por qué se desfiguró la misericordia? Porque nosotros vemos tan diferente la imagen de Jesús. Yo entiendo que Jesús se alegraba. Yo estoy convencido de que Jesús en Caná de Galilea bailaba. Se alegraba por la fiesta de los novios. Festejaba. Pero en algunos momentos, como lo indica el Evangelio, aunque costara a los presentes, Jesús decía la verdad. Así como lo hizo con Pedro. Uno escuchando la respuesta de Jesús, aléjate de mí, Satanás. Uno podría decir, Señor, pero ¿y la misericordia? ¿No se puede más suavecito? Pero Pedro entendió. ¿Por qué? Porque Pedro se quiso poner a la cruz, a la obra de la salvación, al beneficio para millones de personas. Y Jesús le contesta para que entienda bien, no lo rechaza. A veces, por ejemplo, cuando las personas nos ven un poquito más directos, nos dicen tan grosero, y respetas, me rechazas. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Te lo digo tan abiertamente y con mucho amor, porque me importa tu vida. Porque si no, hubiera podido callarme, pero no lo quiero hacer. Lo hago con la manera muy delicada, suave, amorosa, pero te la digo. Y lo otro, la misericordia perdona y sana las heridas. ¿Cuántas heridas tenemos nosotros? Las heridas que fueron causadas por las personas más cercanas, por nosotros mismos y por las realidades que no podemos definir. La misericordia atiende nuestra vida. La misericordia es una manera del médico divino de transformarnos. Es el amor verdadero, que acercándose al otro lo quiere restaurar y no destruir. Levantarlo de nuevo, darle una nueva oportunidad y sobre todo, pensar que Dios es quien sana. Es Dios quien da la vida, es Dios que da la sabiduría, es Él. Porque también en la misericordia podríamos vernos como los Superman. Es que Él está herido, es Él que está en una situación difícil. Yo, gracias a Dios, estoy súper bien. Nosotros podemos atender al otro porque muchas veces hemos vivido lo mismo. Cuando se habla con las mujeres que habían abortado, muchas de ellas están hoy vinculadas en el movimiento Provida. Y cuando hablan con las chicas que están con una crisis a punto de abortar, utilizan las palabras adecuadas. ¿Por qué? Porque tienen una experiencia en la cual primero experimentaron la fragilidad personal, la soledad y el abandono. Y lo otro, Dios tocó su corazón con la gran misericordia. Así como Jesucristo nos atiende en todas nuestras situaciones, en todos nuestros dolores, en todas nuestras cargas. ¿Por qué? Porque Él vivió todo lo que nosotros vivimos, menos el pecado. Pero el pecado recayó sobre Él. Entonces Él desde la cruz se manifiesta misericordioso. Y su corazón abierto, sus llagas, sanan nuestras llagas.
Hoy aprovechemos el domingo para acercarnos al misterio de la cruz. El buen samaritano baja del cielo, nos atiende en medio de tanto mundo que corre y pasa al lado nuestro. Muy pocos nos ayudan, pero Él siempre. Y que nosotros también sepamos cómo corresponder a la necesidad del otro. La misericordia no significa suplir los caprichos de las personas, no, sino darle lo que realmente necesita, darle lo más importante, lo más urgente. Y sobre todo porque la posada somos nosotros, es la iglesia. Jesucristo lleva a cada persona y la deja en la posada que es la iglesia. Le entrega 2 denarios, los 2 sacramentos, el sacramento del bautismo y de la Eucaristía. Y nos encarga el cuidado de tantas personas que necesitan de la sanación. Y Él dice, cuando vuelva, te pagaré. El Señor nos va a pagar por lo que nosotros aquí en la tierra hacemos. Y lo que dijo Él, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Es Jesucristo presente en nuestros hermanos y hermanas, por eso con plena delicadeza vamos a atender a todos aquellos que en la vida permanecen heridos y muchas veces bien maquillados y no admiten que están enfermos, no admiten que necesitan realmente de la ayuda del buen samaritano.